El día de ayer veíamos el capítulo 46, haciendo de relación a la sinapsis y algunas características de la organización del sistema nervioso central. Cómo la información llega a nivel de la médula, a centros encefálicos inferiores y luego a centros encefálicos superiores. Para al finalizar, que la información se quede en algo que se llama la corteza cerebral y se transforme en memoria. Bueno, existen diferentes receptores de la parte periférica que Guyton me los engloba de la siguiente manera. Existen los mecanoreceptores, existen los termorreceptores, existen los quimioreceptores, existen los nociceptores y existen los electromagnetoreceptores. ¿Qué me va a decir de los siguientes receptores? Me va a enumerar y me va a mencionar cuáles son mecanoreceptores. Me va a decir los discos de Merkel son mecanoreceptores, los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Ruffini, los órganos terminales del pelo, terminaciones nerviosas, nerviosas, varoreceptores, y así me da una lista de los diferentes mecanoreceptores, aquí algunos más relevantes, que van a hacer algo, van a transformar los diferentes estímulos en impulsos eléctricos. Entonces, eso me dice Guyton. Todos estos transforman los impulsos, los estímulos, perdón, en impulsos nerviosos. Tenemos termorreceptores para el calor y para el frío. Para el calor, de Ruffini, y para el frío, de Krauss. Ruffini y Krauss. Quimioreceptores, las papilas gustativas. Tenemos el epitelio olfatorio, y tenemos el seno carotídeo. Nociceptores, los receptores del dolor. Terminaciones libres, terminaciones nerviosas libres. Los electromagnetoreceptores, los conos y los bastones. Los conos y los bastones. ¿Qué me dice Guyton? Todos estos receptores son específicos. No puedo hacer que un cono o bastón situados en la retina transfieran un impulso químico
o transformen un impulso químico en un potencial de acción. Entonces, todos estos son específicos. ¿Por qué son específicos? Uno, porque van a un lugar específico también en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central. Por eso los receptores tienen un camino específico. Si nosotros hablamos de qué es lo que van a hacer los receptores son los que, repito, realizan la traducción de los diferentes estímulos sensitivos en impulsos nerviosos. Pulsos nerviosos. Entonces, cuando le agarran a su manita, a su enamorada, ahí están sintiendo su manita. Entonces, eso es un estímulo. Pero ese estímulo, para ser percibido por nuestro sistema nervioso, tiene que ser transformado ese estímulo sensitivo en un impulso nervioso. ¿Cómo sucede, dice esto Guyton? ¿Cómo sucede la traducción de los diferentes impulsos? Sucede por deformación mecánica. Sucede y acontece por deformación mecánica. Por estimulación química. Por estimulación química. Sucede por estimulación electromagnética. Sucede por deformación mecánica, deformación electromagnética, estimulación química. Entonces, la mayoría de estos receptores responde a esto, responde a la deformación mecánica, mecanoreceptor, a una estimulación química, a una estimulación electromagnética. Y es estos estímulos sensitivos que se van a transformar en impulsos nerviosos. ¿Cómo? Generando un potencial receptor. ¿Qué es lo mismo que decir un potencial de membrana? Y este potencial de membrana es lo mismo que decir un potencial de acción. Entonces, y diferentes estímulos, todos estos estímulos sensitivos, van a propiciar cualquiera de estos mecanismos, ya sea de formación mecánica, estimulación química, y van a propiciar la generación de impulsos nerviosos, generando un potencial receptor. ¿Cómo Guyton me ejemplifica un potencial receptor? Justo esquematiza al corpúsculo de Pacini. Y es así como la mayoría de los receptores, dice, actúan. Entonces, me ejemplifica un potencial receptor de la siguiente manera. En ejemplo, el de Pacini. Me esquematiza al corpúsculo de Pacini, me esquematiza una fibra nerviosa dentro del corpúsculo de Pacini y me dice, esto es corpúsculo de Pacini. Y me dice, acá acontece un mecanismo de acción. ¿Cuándo? Cuando dice, en una área determinada sucede lo que acabamos de mencionar. Imagínense que le están agarrando su mano a su enamorada. ¿Qué está pasando? Está produciéndose una deformación mecánica.
Dicha deformación mecánica cambia la polaridad de la fibra nerviosa. Si ha cambiado la polaridad de la fibra nerviosa, esto es el inicio del potencial receptor. Potencial receptor. ¿Qué hemos tenido? Una área deformada. Esa área deformada ha generado la despolarización. La despolarización es el inicio del potencial receptor. Y esa información va a dirigirse por esto que es una fibra nerviosa. ¿Estamos claros cómo se ha iniciado mi potencial receptor? ¿Sí? Ahora dice, los diferentes estímulos en el cuerpo pueden ser regulados de acuerdo a la intensidad de dicho estímulo. Repito, los diferentes estímulos van a ser regulados de acuerdo a la intensidad de dicho estímulo. No es lo mismo que les agarren su manito, les estén acariciando y luego les agarren pues con toda su fuerza, ¿no? Con todos sus nervios, como en el trabajo de parto. Entonces, no es lo mismo que la luz esté tenue, alejada, y yo venga con el celular y le estimule directamente sus ojos, ¿no? Entonces dice Gaiton, los diferentes estímulos están regulados de acuerdo a la intensidad. Y estos receptores tienen un mecanismo de adaptación. Algunos tienen un mecanismo de adaptación lenta y algunos tienen un mecanismo de adaptación rápida. ¿Cuáles receptores tienen adaptación lenta? El órgano tendinoso de Golgi. Que me indica cuál es el grado de tensión muscular, cuán tensionado está un músculo. Los varoreceptores. Quimioreceptores. Varoreceptores, quimioreceptores. Son receptores de adaptación lenta. Quiere decir que en el periodo de días, horas, recién después de aplicarse un estímulo, estos receptores no van a transmitir la información. ¿Quiénes también tienen mecanismo de adaptación lenta? Los receptores del dolor, los nociceptores. Todos estos receptores son receptores con adaptación lenta. ¿Cuáles son de adaptación rápida? Pacini. ¿Y para qué sirve Pacini? Para la presión. De adaptación rápida. Ustedes están sentados, al principio han sentido tal vez alguna característica de la silla, algún relieve, pero después de eso, ¿qué ha pasado Pacini? Ha dejado de mandar información a la parte superior. ¿Por qué? Porque se ha adaptado. Ya no está produciendo un potencial receptor. Eso es adaptación. Ya no producir un potencial receptor y un impulso nervioso. Ya no producir un impulso nervioso. Impulso nervioso. Que le diga las condiciones en las cuales se ha estimulado dicho receptor. ¿Sí? Otro ejemplo. ¿Qué pasaba cuando llegaban al anfiteatro? La mayoría, el olor a formol. Al
principio. Pasaban los minutos, ¿qué pasamos? Se acostumbraba. Es un mecanismo de adaptación que tienen nuestros receptores. ¿Qué pasa cuando llegan a la discoteca? La discoteca está oscura. Los ojos, ¿qué van a hacer? Los bastones van a adaptarse a la cantidad de luz que hay en ese ambiente. Y luego van a poder visualizar. Entonces, tenemos receptores que tienen ese grado de adaptación. Algunos son lentos y algunos son rápidos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir a clasificar a quién. Si nosotros en este capítulo decimos circuitos, vamos a clasificar a las fibras nerviosas. Acá ya hemos hablado del receptor. ¿Sí? Vayamos a hacer una clasificación de las diferentes fibras nerviosas. ¿Qué me dice la parte literal de la clasificación? De las fibras nerviosas. En general, dice Guyton, tenemos dos tipos de fibras, las tipo A y las tipo C. En general, tenemos dos tipos de fibras nerviosas, las tipo A y las tipo C. Las tipo A son generalmente denominadas mielínicas. Las tipo C son denominadas amielínicas. Acá tengo las fibras tipo A, que son denominadas mielínicas, y las tipo C, que son denominadas amielínicas. Las tipo A, como son mielínicas, transportan la información más rápido. ¿A qué velocidad? A 120 metros por segundo. Por lo tanto, como transportan más rápido, son más largas. Las fibras tipo C, que son amielínicas, transportan a una velocidad de 0.5 metros por segundo. Son más cortas. Son más cortas. ¿Qué digo de las tipo A? Se subdividen. ¿En qué se subdividen las de tipo A? Se subdividen en las alfa, se subdividen en las gamma, se subdividen en las delta. Entonces, las tipo A se subdividen en alfa, gamma, delta. ¿Qué tipo de información llevan las fibras nerviosas? El dolor. El dolor va por las tipo A. El dolor. ¿Qué tipo van por las cortas? Ah, el tacto grosero. Grosero. El tacto impreciso. Ese tipo de información va por las amielínicas. Así entiendo cómo el dolor va tan rápido, ¿no? Cuando tocan una aguja, algo caliente, ¿qué hace? Reflejo de retirada. ¿Por qué? Porque justo las fibras nerviosas son mielínicas, son largas y transportan la información a mayor velocidad. Necesito saber dos conceptos en relación a las fibras. ¿Qué concepto necesito saber en relación a las fibras? Algo que se llama sumación espacial, y otro que se llama sumación temporal. Voy a hacerles comprender esto en relación a otra bibliografía que lo explica más bonito, o más comprensible en todo caso, a diferencia de Guyton. ¿Qué me dice de la sumación espacial? En la sumación espacial, llegan diferentes impulsos nerviosos al mismo tiempo a estimular una neurona. Entonces, menciono que los diferentes impulsos nerviosos, llegan al mismo tiempo. Eso es sumación espacial. Que los diferentes impulsos
de diferentes lugares llegan a una neurona y llegan al mismo tiempo. ¿Estamos claros? Consumación espacial, repito. Estamos hablando de las fibras, hemos hablado de los receptores. Ahora me toca hablar de los diferentes tipos de fibras. He clasificado fibras tipo A, tipo C. Ahora me interesa clasificar conceptos de qué es la sumación espacial en relación a las fibras. Son impulsos nerviosos que llegan al mismo tiempo. ¿A dónde? A comunicar a otras fibras nerviosas. Llegan al mismo tiempo comunicando fibras nerviosas. Llegan al mismo tiempo. ¿Qué entonces es la sumación temporal? La sumación temporal es la llegada de impulsos sucesivos. La sumación temporal es la llegada de impulsos sucesivos. ¿Qué quiere decir? Viene un impulso, viene otro impulso, viene otro impulso. Miren cómo todos estos impulsos vienen por una misma fibra nerviosa y lo hacen uno detrás de otro. ¿Sí? Uno llega primero, pasa un segundo, otro llega, pasa otro segundo, otro llega. Entonces nuestras fibras nerviosas actúan de esta manera: consumación espacial y consumación temporal. ¿Estamos? Los circuitos y los diferentes nervios pueden hacer esto: transmitir, comunicar las fibras nerviosas con otras, llegando de esta manera, al mismo tiempo. O, sumación temporal, transmitir impulsos sucesivos, ¿no? Entonces, los diferentes receptores mandan información a través de las fibras nerviosas que tienen este comportamiento. ¿Estamos claros? Vayamos a ver la organización de las neuronas. ¿Cómo están organizadas entonces las diferentes neuronas? Vamos a describir la organización de las neuronas. Entonces acabamos de ver que las neuronas se organizan en circuitos. ¿Qué circuitos me interesan? Se llaman circuitos divergentes. Y otros circuitos que se llaman convergentes. Entonces, en estos capítulos es lo mismo que hacía González al enseñarnos neuroanatomía. ¿Cómo nos enseñaba neuroanatomía? Esto es lo básico, cómo se desarrolla el sistema nervioso, ¿no? En biología. Luego, por partes, médula, puente. Entonces, Guyton hace lo mismo para hacerles entender el sistema nervioso. Ayer hablábamos de la organización del sistema nervioso y cómo va la información. Ahora nos presentan los receptores. El día de mañana nos va a presentar circuitos. ¿Qué circuitos? Somáticos. ¿Cómo llega la información de los mecanos receptores y la información del dolor? ¿Sí? Dos capítulos, 48 y 49. Uno para el dolor y el otro para los mecanos receptores. Entonces, en este capítulo me dice, a ver, ¿cómo funcionan los receptores y cómo funcionan las fibras? Las fibras las voy a organizar en circuitos, divergentes y convergentes. Miren cómo se organizan los circuitos divergentes de un fascículo y de múltiples fascículos. ¿Ves? De un fascículo. ¿Qué quiere decir? Un axón. Miren cómo se divide el axón. Se vuelve a dividir. Se vuelve a dividir la fibra axonal. Se vuelve a dividir. Se vuelve a dividir. Pero todo a raíz de un mismo fascículo. Esto es un circuito
divergente de un fascículo. ¿Estamos claros lo que genera la fibra nerviosa? Genera divergencia a partir de un fascículo. Vayamos, de múltiples fascículos. Entonces tengo un circuito de múltiples fascículos. Unos que vienen de este lado, hacen esto, y otros que vienen en esta dirección, y hacen esto. Entonces tenemos múltiples circuitos, múltiples fascículos. Y de la misma manera, miren cómo la información realiza estos circuitos divergentes. Se propaga la información. ¿Sí? Por múltiples fascículos, por un fascículo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Convergente. De la misma manera, la información puede converger por estas fibras nerviosas a un mismo punto y provenir, acá una neurona, provenir de una misma fuente. Una fuente. Entonces, miren lo que está haciendo la información con las fibras nerviosas. Está convergiendo a un punto. Ejemplo, la mayoría de las fibras que llegan al tálamo, ¿qué hacen? Convergen a un punto, ¿no? Bien, tenemos otro, esto es de una sola fuente. Podemos tener lo mismo, pero de múltiples fuentes. Las diferentes fibras nerviosas, hacer esto. 1, 2, 3, 4. De diferentes lugares. Tener un circuito de múltiples fuentes. Múltiples fuentes. Esto es un circuito de una fuente y esto es un circuito de múltiples fuentes. ¿Estamos claros? Nuestras fibras nerviosas, como lo esquematiza Guyton, no solo se encargan de excitar o realizar la excitación. A través de una misma fibra nerviosa, dice, puede venir excitación e inhibición. A través de una misma fibra nerviosa, puede venir información para la excitación o para inhibición. Lo grafica de la misma manera. Agarra una fibra nerviosa, hace sinapsis. Una sinapsis con una neurona produce excitación y otra sinapsis con otra neurona produce inhibición. A través de estos circuitos, entonces, se produce excitación e inhibición. Excitación e inhibición. ¿Qué es lo que controla a estos circuitos? ¿Qué es lo que controla estos circuitos? Uno de los principales conceptos que controla estos circuitos es la fatiga. ¿La fatiga qué? La fatiga nerviosa. ¿Cuándo llegamos a la fatiga nerviosa? El sistema, ustedes están en clase, después de una clase, de otra clase, ¿llegan o no llegan a la fatiga nerviosa? A la fatiga de información. Ya han asimilado lo suficiente. Su cuerpo necesita reposar. Porque uno se ha acabado el ATP, ¿sí? No han almorzado, no han desayunado. Entonces, ¿cómo se controla estos circuitos? Con la fatiga nerviosa. ¿Y qué va a producir la fatiga nerviosa? Que el circuito entre en reposo. ¿Sí? ¿Y qué hacen cuando duermen? El circuito entra en reposo. No escuchan, no ven, no marcan el celular, están reposando. Y es una manera de controlar a los circuitos. La fatiga nerviosa. Pero no solo la fatiga nerviosa. Los diferentes circuitos de inhibición también están
diseñados para controlar a los mismos circuitos. Entonces, los circuitos que producen inhibición están diseñados para ser un mecanismo de control. Fatiga y control por inhibición me permiten controlar a mi sistema nervioso. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí con este capítulo? No necesito más conceptos que lleven receptor y circuitos para este capítulo. Mi siguiente capítulo, el capítulo 48, me habla propiamente de receptores. ¿Qué me dice el capítulo 48? Me dice las vías somáticas. No me habla de receptores. Estas es las vías